Gracias por la invitación. Siempre es un agrado hablar de este tema de educación emocional, que le llaman ahora, que tiene varias aristas. Yo he estado varias veces aquí en este auditorio y es interesante, pero tienen que tener cuidado porque los asientos son demasiado cómodos y es fácil quedarse dormido. La verdad es que a uno también a veces le pasa eso, así que tienen que tener mucho cuidado. El tema, por lo menos, de lo que yo quiero hablar, y me paran con el tema del tiempo porque uno a veces se alarga, a veces de manera absolutamente innecesaria, es que la dimensión de la educación ahora ya no solamente tiene que ver con educación, tiene que ver con algo que siempre ha existido en la vida humana, y es que cuando uno se relaciona con alguien, uno no solamente se relaciona con su cerebro cognitivo, uno se relaciona con un ser humano. Y no hay relación o no hay ámbito que no tenga que ver con eso. En los años 70 la gente pensaba dentro del mundo laboral, de la psicología laboral que se llamaba, que en el fondo lo que importaba era que uno fuera un productivo. Entonces uno lo evaluaban, todavía ahora ya es peor, y a ustedes también, las metas, pero no vamos a hablar de eso por ahora, de que uno era como una especie de ser productivo. Y mucha gente empezó a quejarse sobre de que en el fondo uno es mucho más que un ente productivo. Y los adultos empezaron a quejarse de esos, pero paralelamente pasaba algo bien genial, y era que a los niños se les pedía productividad. Es decir, el adulto sí se empezó a quejar que en el mundo laboral uno tenía que producir, y eso era injusto porque uno también tenía emociones, tenía preocupaciones, tenía una vida. Pero paralelamente a los niños se les pedía todo el día notas. Entonces es interesante ese tema porque tiene que ver mucho con que es fácil ver los problemas en uno mismo, o es fácil ver esa dimensión humana, relacional, de convivencia, o lo que ustedes quieran, llámenle como quieran, en uno mismo, pero es más difícil cuando uno lo ve en los niños. Entonces, ese es un tema que ahora ha ido surgiendo que es muy interesante. Tengo que hacer una presentación, así que voy a seguir. Nosotros, una de las primeras cosas que nos empezó a pasar, yo llevo 20 años trabajando en temas de infancia, convivencia, bullying, es hacernos la pregunta de si por los niños, cómo están ellos, cómo se encuentran ellos, cómo se sienten ellos. Porque uno siempre se queja de uno mismo. Vuelvo a repetir, perdonan que sea repetitivo, pero uno siempre dice yo no gano lo que debería ganar, mis condiciones laborales no son suficientes, uno se queja todo el rato, pero los niños también viven condiciones muy similares a lo que ustedes también viven. La pregunta es cómo poder sacarlo. Entonces nosotros empezamos con este tema y dijimos, bueno, ¿cómo están los niños en términos de su salud emocional? No nos interesó ni el desarrollo psicomotriz, con todo el perdón de las personas que estudiaron a Piaget. No nos interesó ni el desarrollo cognitivo. No sé si es tan relevante ser tan inteligente o no. No sé, no creo. No nos interesó, solo nos interesó cómo estaban ellos como bienestar. Y empezamos a hacer estudios y nos preguntamos, bueno, ¿cómo están ellos en términos emocionales? Y les voy a resumir, para hacerle el cuento al final más corto. Esto es algo que ya hemos presentado muchas veces, pero que es importante. Nos juntamos 24 países y empezamos a investigar cómo están los niños en términos de sus emociones, si tienen depresión, si tienen ansiedad, si tienen problemas de déficit atencional, que tuvimos que hacerlo porque era parte del instrumento que hacíamos, pero da lo mismo, y nos llevamos con esta sorpresa. Ustedes ven ahí los países, podemos estar de hecho toda la mañana hablando de esto, pero no es relevante, y Chile aparece con la tasa más alta de problemas de salud mental y emocional de niños entre 1 a 6 años. Es uno de los estudios, de hecho es por ahora creo que el estudio más grande en el mundo que se ha hecho. Hay países que ustedes pueden... Bueno, aquí está todo el paraíso perdido de los países nórdicos, que
¿Qué es lo que significa esto? Que tomando a niños entre 1 a 6 años, en 4 ciudades diferentes, controlando nivel socioeconómico bajo, medio y alto, tenemos más o menos el 40-43% de niños que ya a esa edad ya tienen alguna dificultad emocional. Como la que ustedes pueden tener, ojalá que no la tengan, pero ahora ya sabemos que parece que es inevitable no tenerla, pero los niños ya a esa edad ya también la tienen. No, solo quiero mostrarles este dato para que entiendan o entrar en una especie como de conciencia de que uno vive en su mundo de adulto, preocupado de sus problemas, de que problemas de pareja, problemas laborales, como ustedes quieran, pero niños entre 1 y 6 años en Chile, el 45% ya tiene también esos mismos problemas que ustedes también tienen. Porque antes se decía los problemas son de niños, o sea, los niños no tienen problemas, pero es bastante preocupante el dato. Obviamente a la gente de las políticas públicas en Chile no le gustó nada este estudio. ¿Qué es lo que muestra esta línea que ustedes ven acá? Es un cálculo estadístico bien simple. Los países que están por debajo de esta línea son países en donde siempre es inevitable que los niños tengan problemas, pero no es lo que llamamos un rango clínico, es decir, no es diagnosticable, no es preocupable. Es parte de la vida humana en la que vivimos. Los países que están por encima de esta línea son países que están en lo que llamamos un rango clínico. Es decir, el 45% de los niños entre 1 y 6 años en Chile o en 2 o 3 ciudades ya están en un rango clínico preocupable, diagnosticable o como ustedes quieran. ¿Sí? Aprovechen sus asientos, yo no los quiero deprimir a esta hora, pero yo todavía estoy tratando de entender por qué tuvimos este dato. La persona con la que hicimos el estudio, que fue la que lideró, nos dijo, bueno, pero ¿qué le están haciendo a los niños en Chile? Siendo que Chile es uno de los países que tiene las mejores políticas públicas de infancia en Latinoamérica, tenemos una ley anti-bullying. Pero parece que el bullying ha aumentado cada mes más y eso es otro tema. En fin, lo que hicimos, obviamente a nadie le gustó este estudio y nos criticaron porque este estudio lo evaluamos en las familias. Entonces dijeron, bueno, pero quizás no será que los papás están estresados, cosas así. Entonces lo que hicimos fue otro estudio, se bajaron algunos países, 16 países tuvimos, y lo que hicimos fue evaluar a los niños en contexto de sala de clases. Educación parvularia. No somos número 1. Nos ganaron Kosovo, Lituania, Irán y Rumania. No quiero ser, ahora ya uno ya no puede ni siquiera hablar ni decir cosas contra los países, pero son países obviamente que tienen indicadores de riesgo infantil mucho más grandes que Chile, pero de todas maneras seguimos estando por encima de esta línea que llamamos como línea de riesgo. Otra muestra, otro contexto y de alguna manera otro momento también, y seguimos estando como indicadores muy altos de problemas de salud mental. Es decir, ¿cuál es la idea de mostrarles todo esto? Y es que a veces los niños están peor de lo que ustedes creen que están, o más bien uno está tan preocupado de uno mismo y de sus mundos de adultos, y eso no permite ver qué es lo que le está pasando realmente a los niños. Ahora usted puede decir, bueno, ¿qué me importa a mí eso como educador? Sí, porque cuando uno le enseña algo a un niño, uno no le enseña solamente a un cerebro piagetano, ¿ah? Uno le enseña a un ser humano igual que uno. Entonces, ese es uno de los grandes temas. Otro estudio, pero esta vez lo que hicimos fue tratar de evaluar como el temperamento y el nivel de emoción en Chile. Nos juntamos 4 países y ¿qué es lo que encontramos? Que los niños en Chile son muy activos. Lo que es muy bueno, ¿ah? Para que lo entiendan, es muy bueno que hayamos tenido el mayor nivel de actividad, porque hay muchos estudios de neurociencia que muestran que en la actividad uno aprende. Nadie aprende, bueno, perdón sigo insistiendo con los asientos estos, pero nadie aprende estando pegado, impávido y pasivo.
Uno aprende en el movimiento, en el moverse uno aprende. Y ahora hay unos estudios geniales que han salido de que cuando los niños empiezan a caminar, a los 12, 15 meses, da lo mismo, todo su cerebro, toda su actividad sanguínea cambia pero completamente. Entonces es bueno este dato. Lo que no es bueno es este dato. Y es que de alguna manera los niños se mueven mucho, lo que a nadie le gusta, pero no hay mucho placer. Y placer en el sentido de satisfacción, de sentirse cómodo con las cosas que los niños están haciendo. Y eso también es preocupante. Niños chicos, esto es un estudio de niños entre 16 y 36 meses. Y ya a esa edad no necesariamente sienten tanto placer en las cosas que hacen. Mismo estudio, y también evaluamos otras cosas. Chile gana en afectividad negativa, niños que están enojados, miedo, disconfort es como el no sentirse cómodo con las cosas que uno hace o vive, y timidez, que también es bien interesante esto. Son datos, no es para aburrirlos a esta hora, pero son datos que muestran de alguna u otra manera que puede ser que no estemos entendiendo tan bien a los niños. Puede ser que estemos tan, y lo repito y lo voy a repetir hasta el final, tan preocupados de nosotros mismos, de nuestras políticas educativas, o si yo gano tanta plata o no, cosas así, pero no estamos realmente viendo lo que le pasa a los niños. Y otra cosa que sabemos es que ellos parece que lo saben. Más datos. Con niños más grandes, porque nos preguntamos cómo se sienten los niños cuando van al colegio. Esto fue un estudio muy grande que hicimos de Arica a Punta Arenas, evaluamos a miles de niños, controlamos tipo de colegio y este dato me interesa. Y encontramos que más o menos el 40-50% de los niños sí refiere que se sienten miedo cuando van al colegio. No un miedo terrible como quizás ustedes lo están pensando como en el mundo de los adultos, pero sí sienten miedo. Lo interesante es que la teoría era, como era un estudio de bullying, sienten miedo por bullying. Y nos llevamos la sorpresa que cuando les preguntamos, bueno, ¿por qué sienten miedo? No está acá, no está acá, no importa. Era por el miedo a no rendir en el colegio. Hicimos dos estudios, uno del año 2004, cuando el bullying todavía no existía en Chile, hicimos otro el año 2009, y encontramos lo mismo. Los niños, cuando dicen cuál es su principal causa del miedo, es no estar como a la altura de lo que los profesores esperan de ellos. Lo que pasa lo mismo con la gente que trabaja. Nosotros pensamos que iba a ser el bullying la primera causa y recién fue la tercera. Ahora lo que más nos preocupó fue esto, porque después le preguntamos, bueno, pero a ver, si te hacen bullying o si sientes miedo, ¿a quién acudes? ¿Con quién vas? Este es el último estudio, 5% con los profesores, 22% con nadie, 2/3 con mis amigos. Entonces ese es otro gran tema, y es en el fondo que ir al colegio es un lugar, como decían, de estar en un ambiente tranquilo. Pero si tú sientes que los profesores o los adultos a cargo no te van a cuidar, no te van a proteger cuando te pasa algo que es real, humano, más allá de las materias que la gente pueda querer, es bastante preocupante. Les preguntamos a los alumnos, pero a ver, ¿y por qué solo fuiste al 5%? Y las respuestas siempre fueron las mismas. Lo hice y la reacción fue peor, y la segunda es, ¿para qué? Nada va a pasar. Entonces, eso es un gran tema. Si el colegio es un espacio real de más allá que el aprendizaje. Ahora, es fácil verlo cuando uno lo vive como adulto, y yo creo que ustedes de alguna manera saben que cuando van a trabajar están pensando en sus amigos, en alguien, en seres humanos. No solamente van como que fuéramos computadores a aprender.
Entonces, eso es preocupante, que solo el 5% de los niños sienta que el contexto educativo puede ser un ambiente más allá que el aprendizaje. Entonces, hay otro estudio, no lo hice yo, lo hizo el UNICEF, a mí me encanta, porque le preguntaron nuevamente, y esto también es niños entre 7 y 14, 15 años, ¿cómo viven los niños el mundo de acuerdo a lo que ellos piensan que sus padres piensan sobre ellos? Cuidado con los asientos, ¿ah? Esto fue complejo, pero eso fue importante. ¿Y qué es lo que encontró? ¿Qué es lo que es más importante para mis padres? Rendimiento escolar, esfuerzo escolar. ¿Qué es lo que es el esfuerzo escolar? No te fue tan bien, pero te esforzaste. Esa idea así como que da lo mismo, pero por lo menos hiciste el esfuerzo, y eso es algo que es importante. El orden doméstico, yo no entiendo esa variable, pero en fin. Y el respetar a los adultos. Otra pregunta, nada que ver. ¿Cuáles sientes tú que son las 3 cosas más importantes para tus padres? Y vuelve la misma tendencia. Sacarme buenas notas en el colegio, esforzarme, acuérdense, el esfuerzo, es como te sacaste un 4,1, pero no importa, te esforzaste y eso es lo que importa en la vida. Ser respetuoso con los mayores. No sé si hay otro más. Otro. ¿Por qué te felicitan tus padres? Por mi rendimiento, por mi comportamiento, cómo me porto, por mis logros. Es decir, me gusta este estudio porque independiente de la forma que tú le preguntas a un niño, la respuesta siempre está relacionada a estas 3 variables. Ellos esperan de los adultos que saquen buenas notas, que sean respetuosos y que tengan logros. Ahora, lo interesante es que si hiciéramos este mismo estudio en ustedes, lo más probable es que las respuestas serían exactamente las mismas. Que logren sus metas, que se porten bien, lo que es difícil a veces, y cuántos se esfuerzan en su trabajo, si son buenos o son malos. Es decir, no es tan diferente, y eso es lo que estoy tratando como de mostrarles, el mundo de los niños al mundo que ustedes viven. Pero es más fácil verlo en uno y es más difícil verlo en ellos, y la respuesta típica es porque son niños. Y no sé qué significa eso. ¿Qué significa que son niños? ¿Que tienen que aguantar? ¿Que tienen que mamarse toda la vida estresante de la que viven? Ellos tienen que aguantarlo, pero uno no, porque uno vive preocupado de uno mismo. Entonces es interesante porque en la educación uno de los primeros, al parecer, aspectos es cómo yo me pongo en el lugar de ellos. Entonces, ahora ya sabemos por estudios cerebrales, neurobiológicos, todo lo que ustedes quieran, de que en el fondo lo que le pasa a ustedes le pasa también a los niños. Y es que si es que yo no estoy tranquilo, yo no aprendo. Y todo el contrario, si es que el aprendizaje siempre está relacionado al estrés, yo empiezo a tener un tipo de aprendizaje que es completamente inadecuado. ¿Y es inadecuado en qué sentido? Superficial. Esto es un cerebro, todos lo tenemos por suerte. Esta es una pequeña cosita que se llama la amígdala. Y es interesante la amígdala porque hay miles de libros que se dedican a la amígdala. Y es interesante porque es chiquitísima, es así, de este porte, pero parece que es una de las cosas más importantes para sobrevivir. Cuando uno está estresado, la amígdala se activa, se prende de alguna u otra manera. O sea, si un niño está sufriendo bullying, o el profesor o la profesora o el docente, quien sea, lo reta, o ve que la mamá o el papá le pega a la mamá, o que hay violencia en la casa, uno tiene la amígdala prendida. Una cosa muy chica. Si ustedes en este momento están estresados, tienen su amígdala prendida, y lo que puede ser que esté pasando, yo no sé mucho eso, es que cuando se prende la amígdala se desactiva toda esta parte que es la teóricamente que uno usa para pensar. O sea, yo puedo estar hablando miles de cosas, pero si ustedes tienen la amígdala prendida, en este momento
quizás no es tan relevante las cosas que yo le diga, porque no están pensando en las cosas que yo les digo, porque hay toda una serie de partes cerebrales que procesan información, lenguaje, pero cuando uno tiene la amígdala prendida, de alguna manera, y esto se ha investigado de una manera impresionante, se desactiva la corteza frontal y prefrontal. Ahora lo interesante es si el niño se siente mal o se siente estresado o le hacen bullying o no siente un lugar tranquilo para él, ¿cómo puede ser que teniendo la amígdala activada pueda aprender? ¿Qué tipo de aprendizaje es el que de alguna manera él está tratando de tener? Y ahora hay otros estudios bien interesantes que lo que han demostrado es que el tipo de aprendizaje que tienen es el complaciente. Es decir, yo hago lo que tú me pides hacer para que tú no me retes, no me critiques y no me pongas malas notas. Pero me da exactamente lo mismo lo que realmente yo estoy aprendiendo. ¿Se entiende esa idea, no? Todo hace así, cuidado con las sillas, acuérdense. Muévanse, no sé, pero es que en verdad que las sillas son... Yo he estado y me he quedado dormido literalmente cuando he estado en este auditorio, pero en fin. ¿Cómo yo logro ese tipo de aprendizaje que sea verdadero? Lo dijo acá, y van a recordarse de 2, 3 ideas, pero esas pueden cambiar mucho. En los niños pasa exactamente lo mismo. Hay estudios que muestran que uno le pregunta a los adultos, bueno, pero ¿qué es lo que recuerdas del colegio? Y la mayoría de los recuerdos son todos emocionales y todos que tienen que ver con las relaciones y no tienen tanto que ver con que mi profesor tenía una metodología de aprendizaje súper extra refinada y eso yo lo recuerdo. El que recuerda eso, él tiene un problema. También hay estudios que muestran que tú le preguntas a los niños, pero mira, ¿para qué vas al colegio? Y el 97% de los niños dicen que van por amigos, ser popular, que te vaya bien al colegio, bueno, porque tienen que ir nomás y punto. ¿Me entienden? Entonces, esa es la dimensión que en la educación está como olvidada. Entonces el punto actualmente es cómo yo lo hago para ser un profesor o un orientador o un psicólogo en donde primero cómo yo detecto que el niño tiene la amígdala activada. Eso ya es difícil. Y lo otro es cómo yo lo hago para calmar esta amígdala. ¿Cómo el buen profesor de alguna manera lo que hace es calmar la amígdala para que la corteza frontal y prefrontal pueda trabajar tranquila? Y así ustedes logran sus metas, los niños logran sus metas y parece que así todos estamos contentos y decimos que tenemos una buena educación en Chile. ¿Se entiende esa idea? ¿Sí? Perdonen que les pregunte, pero... Entonces nosotros pensamos la idea de cómo yo hago un contexto libre de estrés. Libre de estrés no es que el niño no sienta estrés, porque todos sentimos estrés. Ir al colegio ya es estresante. Pero ¿cómo yo lo hago para que él sienta de alguna manera que si algo me pasa, yo me siento tranquilo ahí? Si no soy bueno en matemáticas, piensen de esta forma: si yo no soy bueno en matemáticas, ¿qué mejor o qué más te cambia la vida que tu profesor te ayude en eso? Más que te critique o que te diga alguna palabra como que se sienta como que tú me estás bajando el promedio. Esas cosas son las que el cerebro de alguna manera va cambiando. Tengo que ir rápido porque ya me queda poco tiempo. Entonces ahora se habla de esto de que llaman aprendizaje socioemocional, y una de las cosas que se ha visto ahora es que los niños, y es interesante esto, pero para los niños el saber expresar emociones, comprender las emociones y regular las emociones, influye el rendimiento académico. Hay un tipo que se llama Robert Pianta, no sé si lo conocen, si no, búsquenlo por Google, es un gran investigador, y él, una de las cosas que lo que demostró, y es muy famoso por eso, es que la calidad de la relación emocional del profesor o del docente, o la docente, perdón, palabras genéricas, con el alumno, explica casi el 70-80% del rendimiento académico que un niño vaya a tener.
cosa que ya antes se sabía, pero lo que él trató de hacer es tratar de investigar las variables que explican eso, y encontró varias cosas interesantes. ¿Ah? Y si me alargo, por favor, párenme por el tema del tiempo. Uno, encontró que aquí hay profesores que se enganchan con sus alumnos. Voy a ponerlo de esta forma absolutamente concreta. Es decir, no me gusta él, ojalá que no venga, o estoy feliz porque está enfermo. Qué bueno, hoy será un buen día. ¿Ah? Bueno, a veces a uno le pasa eso con la gente con la que trabaja también, pero en fin. Pero él descubrió que hay una variable que él llamó conflicto, y es cuando los profesores se enganchan emocionalmente con sus alumnos, o se enganchan emocionalmente con su trabajo, engancharse en el sentido de que están, no sé cómo explicarlo, porque tengo que tratar de ser lo más académico posible, pero pegados. Estoy pegado con el colegio donde trabajo, estoy pegado con mi jefe, estoy pegado con el alumno. Él descubrió que eso influía bastante en la relación con el alumno. Ahora, hay otro estudio interesante que lo que han mostrado también es que ¿por qué pasa eso? Porque el alumno ve eso, se da cuenta de eso, se da cuenta del docente, profesor pegado. ¿Ah? Y eso le afecta. Después descubrió que aquellos docentes que eran más cercanos, y la variable cercanía emocionalmente era interesante. ¿Qué significa cercanía? Me interesa de ti no solamente lo que yo quiero lograr de ti, me interesa como persona. Sí. Y esto es interesante porque también hay estudios que mostraron que en colegios vulnerables la dependencia es muy buena. Mientras más dependiente es el profesor, mientras más cariñoso es, mientras menos se preocupa de temas académicos y más se preocupa del bienestar del niño, es mejor. Entonces la dependencia es una variable que en el fondo tiene un continuo, y es que tiene que ver con el nivel de vulnerabilidad del colegio. Podríamos estar hablando otra mañana sobre ese tema, pero ahora ya se sabe que en colegios vulnerables los niños están en un estado con la amígdala hiperactivada de manera crónica y no están pensando en aprender. Y por eso hay algunas propuestas muy revolucionarias, que es, en colegios vulnerables al niño solo hay que cuidarlo, quererlo y protegerlo. Y así yo le calmo la amígdala y quizás en algún momento él va a poder aprender. Si es que es relevante aprender, perdónenme, pero ¿me entienden? En Estados Unidos, mira, nosotros trabajamos mucho el tema del trauma. En Estados Unidos la gente financia los programas de trauma infantil, lo que aquí llaman vulnerabilidad, simplemente por una sola razón. Y es que los niños, mientras más trauma sienten, menos rendimiento académico tienen. Entonces les financian los programas para que los niños suban, porque nosotros como hacemos lo mismo que lo hacen los gringos, para subir el nivel, los puntajes. Entonces es interesante eso. Y él después hizo otro estudio y se preguntó, pero a ver, ¿qué es lo que tienen los profesores, docentes o educadores, llámenlos como quieran, son solo palabras, buenos de los malos? Así, pero de manera absolutamente concreta. Estas son palabras, yo se las explico. Él encontró que aquellos docentes que tienen alumnos con menos rendimiento académico y que de alguna manera tienen peor clima dentro de la sala de clase, eran aquellos docentes que solo les interesa del niño, les vuelvo a repetir, lo que ellos hacen. Es decir, ejemplo típico, soy profesor de matemática, no hiciste la tarea, el niño te dice, pero es que lo que pasa es que mis papás pelearon hasta tarde en la noche y la verdad es que no he podido dormir bien, y el docente dice, me da lo mismo. Solo quiero que hagas lo que a mí me interesa de ti. Me da lo mismo verte en el fondo como un ser humano más integral. Y eso es lo que encontró. Hay otro estudio de gente muy que de alguna manera lo que ha tratado de hacer es buscar variables del rendimiento académico. Esto es una revisión muy grande, que lo que hicieron fue agarrar miles de estudios, capítulos de libros, y la pregunta nuevamente era la obsesión de todos ustedes, y es ¿cómo lo hago para que a los niños les vaya bien en el colegio?
No, de ustedes me refiero no solamente como docentes, sino que como padres y como madres, porque no sé por qué todo el mundo tiene esa obsesión. Y lo que encontraron era que 11 variables, y de las 11 variables que permiten discriminar el bajo rendimiento o alto rendimiento académico, la sorpresa era que 8 de las primeras variables no tenían nada que ver con la corteza frontal ni prefrontal. No tenían nada que ver ni con la concentración, ni con el pensamiento abstracto, ni con las funciones ejecutivas, que están de moda ahora. Tenían que ver con si el niño se siente bien al ir al colegio, si se despierta motivado, cómo regula sus emociones de frustración, porque, por ejemplo, no le va bien en matemática, cuán popular es, cuántos amigos tiene y cómo es la calidad de las relaciones de amistad que tiene. Entonces, como extraño esto, porque lo que mostró es que al parecer, algo que ahora ya por suerte es obvio, y es, para pensar bien, uno necesita sentirse bien, cosa que es absolutamente evidente, se sabía hace 40 años, pero en las políticas públicas por ahora no pasa absolutamente nada. Esto es una prueba. ¿Ven qué significa todo esto, no? ¿No? Me imagino que todos pueden ver esto, es fácil de leer. Estos son todos los programas que lo que hacen es cambiar justamente el enfoque. Menos horas de desarrollo académico, menos horas de estudio y más horas dedicado a cosas más humanas. ¿Y qué es lo que encontraron? Bueno, es obvio, se ve, ¿o no? Pero que todos los programas que se dedican menos a fomentar el rendimiento académico, resulta que mejoran el rendimiento académico. Eso es lo que trato de mostrar con este enfoque. Era para despertarlos porque yo sé que es difícil. Pero eso es lo interesante. Al parecer, mientras menos me dedico a algo o menos fomento algo, parece que más, por otra parte, de alguna manera surge un cambio. Por ejemplo, no sé, ustedes me imagino que están todos obsesionados con el déficit atencional, con hiperactividad. Si yo le digo a un niño que se quede tranquilo, que tiene déficit atencional con hiperactividad, es una paradoja. O sea, es como, si pudiera quedarme tranquilo, no tendría toda esta cantidad de medicamentos que me sigues dando. Entonces lo que encontraron todos estos estudios justamente es eso, que parece que cuando te relajas con el tema académico y bajas las horas de estudio y bajas las metodologías de estudio y dejas de preocuparte tanto porque el niño realmente tenga que lograr las metas, y ojo, aquí ya estoy hablando también a nivel familiar, porque yo sé que ustedes están pensando en eso, mejora. Es interesante eso. Como que yo quiero cambiar algo, que eso es algo que los psicólogos estamos medio obsesionados, pero al parecer, mientras más trato de cambiar algo, no necesariamente logro eso que yo creo que estoy tratando de cambiar. Entonces, la idea del aprendizaje socioemocional empezó a tomar onda, la gente dijo, bueno, ya enseñemos a los niños a ser felices, empáticos y cariñosos. Pero ¿qué es lo que empezó a pasar? Algo bien interesante, se empezó a enseñar como una cosa instructiva nuevamente. Es decir, vamos a hacer una clase de empatía hoy día. Vamos a leer un libro. Entonces de repente le preguntaba a los niños, mira, pero a ver, ¿qué sintió el conejito al pegarle, no sé, a la tortuguita o lo que ustedes quieran? Da lo mismo. ¿Ah? Entonces el niño dice, ¿miedo? ¡No! Mal, eso no se hace. Un 4 en empatía. Entonces se convirtió, y eso es interesante porque la historia de los programas socioemocionales se convirtieron en la misma cosa. Nosotros tenemos niños, yo he visto miles de niños que me dicen, mira, yo sí tengo que ser cariñoso con mis papás. Yo digo, pero no tienes para qué serlo, ¿me entiendes? Si tu papá no se lo ha ganado, no tienes por qué hacer eso. No, mira, yo tengo que ser así porque tengo que ser cariñoso. Y hay niños que nos dicen que sí ya usan la palabra como que tengo que tener empatía,
Y algunos ya más elaborados de 4 o 6 años te hablan del cerebro emocional. Entonces tú dices, bueno, pero ¿cuál es la idea? Si convertimos al final algo que es absolutamente natural, humano, nuevamente en lo mismo, como que fuera una instrucción, como que fuera un contenido en donde yo quiero que tú aprendas X, y si tú no lo aprendiste de acuerdo a mis propios criterios y metas, entonces tú tienes un problema de aprendizaje. No es mi problema, el problema es tuyo. Entonces nosotros lo que hicimos fue tratar de hacernos la pregunta de algo que llevamos miles de años investigando, que es el tema del apego. Y lo que descubrimos algo muy genial, y la verdad es que necesito que me paren porque si no puedo seguir, pero para los niños, sus educadores, docentes, son muy importantes en términos emocionales. Yo sé que es obvio, pero son tan importantes que lo que se descubrió es que los niños empiezan a desarrollar un tipo de apego con sus educadores. Y otra cosa que se descubrió es que es tan importante el tipo de apego que los niños hacen con sus educadores, que es diferente al tipo de apego que tienen con sus propios padres. Es a ese nivel, cosa que usted quizá a esta altura y a esta hora puede ser no relevante, pero es una relación emocional tremendamente significativa y te cambia literalmente la vida. Y lo que se descubrió es que es tan importante, y es que el tipo de relación emocional que los niños tienen con sus profesores, docentes, profesoras, influye después en el tipo de relación emocional que tienen con sus padres. Voy a explicárselo de esta forma, es como una mochila. Si ustedes tienen, por ejemplo, o viven en un ambiente laboral de alto estrés, ese estrés se lo llevan a la casa. Y eso afecta obviamente la relación que van a tener con sus parejas o con sus hijos. Cosa que era bastante obvia, pero había que investigarla, porque si no uno piensa que habla puras tonteras, pero lo que se encontró es lo mismo. A más estrés, a más inseguridad en la relación emocional del niño con sus profesores, va modificando la relación con sus padres. Y lo que es absolutamente interesante, porque hay gente que dice, mira, yo trabajo en un colegio vulnerable, da lo mismo porque el papá no entiende nada, toma alcohol, es drogadicto, entonces yo no tengo nada que hacer. No, justamente lo que muestran estos datos es que el tipo de relación que ustedes generan con sus alumnos es una mochila que para bien o para mal afecta lo que después el niño se lleva en su casa. Voy a deprimirlo un poquito más, ¿puedo, no? Y lo otro que se ha demostrado es que en general en los grandes estudios, por ejemplo, de sala cuna y jardines infantiles, cualquier tipo de educación que dure más después de las 2 de la tarde afecta negativamente la relación emocional que el niño tiene con su familia. ¿Ya los deprimí? ¿Sí? Bien. Okay. Entonces eso es interesante, porque no es solamente el tema del tiempo, que es algo que es absolutamente importante, es cuando ustedes se relacionan con sus alumnos, es como que estuvieran dándole una mochila, le están dando un kit, una forma, no sé cómo explicarlo, de relacionarse. Y eso implica de alguna manera cómo se siente el niño. Entonces, una de las cosas que sabemos ahora es que usted puede decir, bueno, pero a ver, ¿cómo hago una buena relación? ¿Qué es lo que hago? Y ahora ya sabemos, por suerte, porque los papás como no tenemos nada de tiempo para interactuar con los niños, y los profesores tienen mucho tiempo, pero a veces no calidad de tiempo, es que tiene que ver con cómo el niño, qué es lo que hago yo cuando el niño está en estado de estrés. Es decir, yo puedo ser un súper profesor, muy cariñoso, porque hay gente que piensa que mientras más yo abrazo a los niños es como que yo soy mejor profesor o cosas de ese tipo. No, ahora ya sabemos por estudios, y es que el tema es cómo se siente este niño cuando está en estrés. Incluso yo puedo ser hasta negativo en momentos cuando no está con estrés. Pero el momento es si se pegó, si peleó con alguien, si echa de menos a la mamá, si le hacen bullying, si no quiere ir a clases de matemática porque le va pésimo, cómo yo reacciono en ese tipo de momentos. Y esto por suerte lo sabemos después de 40 años de estudios terribles, y es que parece que lo que importa justamente es qué es lo que este adulto hace
cuando el niño está en situaciones de estrés. Ahora, lo interesante es que la misma regla funciona tanto para la familia, para el colegio, para cualquier tipo de interacción que ustedes tengan con los niños. Y lo otro más interesante que sabemos es que también funciona lo mismo para las parejas. Parece que las relaciones humanas funcionan con muchos problemas, muchas dificultades, pero hay una regla. ¿Qué hago yo cuando el otro está estresado? Cuando el otro realmente está en una situación de problema, cualquiera que sea, independiente de la edad. Y eso es de alguna manera lo que determina la calidad de la relación con la otra persona. Entonces, lo que nosotros hicimos fue hacer un principio bastante básico, y es, entonces, ¿cómo poder ayudar a los educadores, primero, para que aprendan a distinguir el estrés de los niños, y segundo, qué hacer en esos momentos? ¿Cómo poder relacionarse? Más allá de decirle al niño, tienes que ser empático, quiere a los otros como a ti mismo. ¿Ah? Más allá de eso, porque eso no funciona. Yo creo que aquí sí hay papás y mamás, y una de las cosas que sabemos es que no porque le digas más a tu hijo que haga tareas, las va a hacer, ¿cierto? Eso funciona en todo ámbito de las interacciones humanas. No porque yo le diga a un niño, oye, mira, deja de pegarle a tu hermana, lo va a hacer. En un caso, voy a contarles, pero no puedo decir el nombre. El niño tiene 6 años, él le va pésimo en el colegio, pero es genial. Yo encuentro que es un niño medio genio. Entonces el papá de repente llega y me llama y me dice, mira, Felipe, yo estoy preocupado porque yo creo que sí, entre nosotros, en la confianza, en la terapia, yo creo que este niño es tonto. Pero yo digo, ¿pero cómo? No, él dice así, como, mira, yo creo que este niño tiene algún problema cognitivo. Yo le digo, pero ¿por qué tú dices? Yo encuentro que es genial el niño, ¿ah? O sea, de hecho, que no quiere ir al colegio ya me parece que es un nivel de inteligencia bastante alto. Entonces yo le pregunto, bueno, pero ¿cuál es como la evidencia que tú tienes para decir que el niño sí crees que es tonto? Me digo, mira, yo le digo que él estudie y él no estudia. Entonces uno tiene que respirar 10 veces, decir, por algo estudié lo que estudié. Pero yo le digo, pero mira, quizá él no quiere estudiar. Me dice, no, pero yo creo que él sí no entiende, porque yo le digo todo el rato que tiene que estudiar, pero él no quiere estudiar. Entonces yo creo que él simplemente es tonto. Entonces nosotros tenemos esa idea de que si yo le digo algo al niño y él no lo hace, él tiene un problema. Y tenemos toda una maquinaria de psicólogos, neurólogos, medicamentos, psiquiatras, educadores, orientadores, ¿me falta alguien? Da lo mismo. Psicopedagogos para que traten de de arreglar el problema del niño. Y es lo más fácil, ¿eh? Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque nosotros descubrimos que el fondo no tiene que ver con decir, tiene que ver con mostrar y tiene que ver con cómo yo hago de alguna manera algún tipo de apego más seguro en la relación con los niños. Este es un seminario de educación. Si tuviéramos un seminario de familia o de crianza, lo interesante sería que yo diría exactamente lo mismo. No es lo que yo digo, no es lo que yo hago, no tengo que hacer tanto ni decir tanto, el tema es qué es lo que yo muestro en la interacción con lo otro. Entonces tenemos, y aquí sí termino, todo este sistema que llamamos amar, y es cómo yo logro que cualquier adulto, sea profesor, da lo mismo, genere un sentido de mayor seguridad emocional en el niño, pueda regular adecuadamente el estrés. Y tenemos esto de amar. Amar, ¿qué significa? Prestar atención al niño, mirarlo, mirar qué le pasa a él, no a cualquiera, no el típico, oye, es que la típica pataleta, el clásico niño hiperactivo, no, mirarlo a él en su expresión facial, en su expresión corporal. Después tenemos esta palabra bien psicológica que le llamamos mentalizar. Y una vez que yo lo he mirado, es preguntarme qué le pasa a él. Lo más difícil de la mentalización, y por eso es que nuestros programas duran un poquito de tiempo, es preguntarle qué le pasa a él más allá de lo que yo pienso.
más allá de mis teorías, más allá de mis modelos educativos. Nosotros de repente tenemos, el otro día nos pasó, estábamos con una profesora y nos decía, pero el niño hace pataleta. Yo le preguntaba, pero ¿por qué tú crees que él hace pataleta? Yo creo que él sí me quiere hacer la vida imposible. No, pero no se rían. Ella lo dijo como algo que sí lo sentía de manera absolutamente genuina. Yo dije, mira, yo creo que sí él viene a clases para arruinarme la vida. ¿Ah? El punto es cómo yo, mentalizar es cómo yo me saco fuera de todo y trato de ver qué es lo que quiere un niño de 5 años, qué es lo que quiere un niño de 10 años. ¿Para qué un niño de 12 años va al colegio? Bueno, porque tiene que ir. Ya, ok, tiene que ir. Entonces, si tiene que ir, ¿cómo lo hace para ir adaptándose al momento donde tiene que ir? Porque ustedes lo más probable es que quizás no quisieron venir para acá. El día de la mañana hubieran preferido quedarse durmiendo o estar con sus propios hijos o miles de otras razones. Entonces, el tema es cómo yo puedo mentalizar, cómo yo puedo tratar de entender qué es lo que un niño quiere. Después tenemos esto de automentalización y es ¿qué me pasa a mí con los niños? Automentalizar no es hacer análisis complejo ni nada de ese tipo de cosas, es ¿qué me pasa a mí? ¿Qué es lo que me molesta a mí? ¿Por qué me molestan las niñas? Nosotros tenemos muchos casos de que yo aguanto que un niño pegue a otros niños, pero que una niña pegue, eso sí que es absolutamente insoportable. Y digo, pero si es lo mismo al final, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Qué es lo que me pasa a mí con los niños? ¿Qué me molesta a mí de ciertos niños? Porque hay algunos niños que simplemente no soporto. ¿Por qué mientras más niños es más problema dentro de la sala de clases? Entonces, eso es el tema de la automentalización. Y finalmente todo esto de la regulación, que es, ok, ¿qué hago yo? ¿Qué es lo que hago yo para manejar el estado de estrés de un niño? Porque ir al colegio es estresante. O sea, tienen que asumir, y no quise ponerlo acá, pero hay una cosa una hormona que se llama cortisol. Y los estudios de cortisol, los que están saliendo actualmente, lo que han mostrado es que para el niño ir a un colegio no es algo 100% natural. Hay muchos niños que sí les molesta, sí les cuesta. Entonces el tema es cómo, y ahí está lo de la regulación, cómo yo controlo eso. Entonces tenemos estas 4 cosas que se llaman amar. ¿Ah? Y hay programas de todo tipo, para niños en sala cuna, tenemos estudios de mamás que viven en las privadas de libertad con sus guaguas, hay estudios de trauma, ahora que está de moda el Sename, desgraciadamente, hay de todo para el gusto del consumidor. Hay de familias de acogida, entonces ya no era necesario. Estos son estudios que hemos hecho dentro del programa, pero el tema siempre es el mismo. ¿Cómo yo hago algún tipo de estado mental o conciencia en donde me olvido de mí mismo, de mis preocupaciones, de mis metas, de mis cosas, y me pongo de alguna manera en el lugar de los niños? Entonces ya no sé qué hay que hacer. Gracias. Creo que me pasé así, ¿sí?